yo no puedo creer el nivel, la cantidad de denuncias que tenemos, que estamos recibiendo de IAPOS, y hay una denuncia colectiva de un grupo de policías que vienen llevando adelante una especie de amparo general por el nivel de ingresos que tienen los policías y el personal del servicio penitenciario. De verdad es muy grave porque el pasado 30 de diciembre, casualmente el mismo día, en un decreto que es el 2350, imagínate, hicieron el 2424, el 2350, mirá la cantidad de decretos que metió ese día el gobernador de la provincia, bueno, resolvieron unilateralmente una política salarial que consiste en darles un aumento del 6% al personal policial. Está en línea uno de los integrantes de este colectivo de protesta, de policías, personal de seguridad, personal penitenciario, que obviamente no encuentran dónde hablar, porque nadie quiere hablar. Porque nadie quiere hablar. Y además la policía o el personal de seguridad, sobre todo los jubilados, tampoco tienen organizaciones de representaciones que tengan la voluntad de hacer público este conflicto. Son más de 2.000 personas. Está en línea Rubén Angelsen. Rubén, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va a usted, señor? Bien, encantado. Rubén, cuénteme qué es lo que están pidiendo, porque, digamos, ¿qué les pasa con IAPOS? ¿Qué les pasa a los jubilados de la Fuerza de Seguridad? Bueno, mire, nosotros nos hemos nucleado en un grupo de la web en toda la provincia porque estamos un poco desamparados y para ir haciendo acciones colectivas en defensa de nuestro derecho, porque estamos viendo que con esta mecánica que tienen los gobiernos democráticos, que se dicen democráticos, de gobernar con emergencia más emergencias, van quedando secuelas de esas leyes que pese como la 11.373, que luego fue ampliada por 180 días más, allá por el año 96, 97, que eran las épocas de las emergencias previsionales y todas esas cosas. Hacen leyes ómnibus, le digo yo, porque esas leyes, en vez de tratar un solo tema, meten 3, 4 temas a su vez en artículos así sueltos, y en ese artículo no han modificado allá en aquella época el artículo 10 de la ley 8.288, sí, que es la de IAPOS, que es referente a los aportes personales que tienen que poner los afiliados. ¿Y ustedes que están poniendo más de lo que corresponde? Y en esa época, ante la emergencia, por ese periodo, se entendía que era 1 año y medio, sí, nos aplicaron un punto más a los pasivos que a los activos de cuota de afiliados. Sí. Entonces, lógicamente, eso desde aquella fecha a ahora, ¿cuántos meses son? Pese a los reiterados reclamos que hemos hecho, sí, ¿entienden? Es el 1%. Entonces, se está violando la igualdad de derechos ante la ley, porque los pasivos y los activos son afiliados obligatorios con una misma capacidad de aporte, con una misma capacidad de prestaciones. La compra de Ecoseguro va a comprar un activo y un pasivo, le cobran lo mismo, una orden de internación es lo mismo. Es decir, todo lo que sea la prestación que tenemos es la misma, y los pasivos estamos solventando cuando debería ser al revés, si hablamos de solidaridad. Pero la solidaridad está aplicada porque cuando se aplica la cuota de socios, de afiliados, a los afiliados, digamos, que mayor parte cobramos, como es una cuota por porcentaje, claro, ahí aplicamos la solidaridad con los que menos tienen, ¿me entiendes? Entonces, no tiene sentido de que se nos siga descontando un 1% más, ¿me entiendes? Que ahí ya de paso, si vamos hablando de las jubilaciones móviles de un 82%, ya estamos en el 81%. Fíjese que, ¿cómo nos sacan el 1%? Bueno, eso lo hemos planteado en distintos ámbitos, inclusive hemos hablado con legisladores, todo muy lindo, las atenciones, las palmaditas, pero las resoluciones no llegan. Yo personalmente he ido en queja en el año 2017 a la Defensoría del Pueblo. Sí. Lógicamente tienen el expediente, ahí tienen el escritorio y no lo pueden resolver.
y en el pasillo nos dice, no, ustedes tienen razón, pero esto es una cuestión política. Y bueno, y seguimos esperando que el Estado nos dé una solución, y bueno, ahora hemos recurrido en un amparo colectivo para que fuimos a la justicia para ver cuál tiene razón, si ellos o nosotros, ¿entiendes? Es decir, la intención nuestra no es, inclusive le hemos hecho llegar distintas propuestas de alternativas para que no se financie IAPO. Pero fíjese la paradoja, están hablando de financiación de IAPO y resulta que el mismo Estado este año no es desfinanciado, pero escandalosamente. Bueno, IAPO con las sumas en negro, claro, las sumas en negro. 700 millones ¿Entiendes? dejó de recaudar, 700 millones de pesos dejó de recaudar IAPOS por la decisión del gobierno de pagar sumas en negro. Claro, entonces fíjese, a nosotros si no quieren poner ese argumento para decir, no, porque si le accedemos, refinancia ya, pues es el mismo Estado que está financiando ya, ¿entiendes? Entonces, no puede cargar en el tema de los afiliados. Encima las prestaciones que nos han sacado, es decir, usted va y tiene que, mire, hemos recurrido hasta amparo para conseguir un medicamento. Entonces hay situaciones críticas donde el jubilado, lógicamente, es una persona ya de edad y necesita atenciones, medicamentos que son lógicamente permanentes, a veces con hipertensión, diabetes y oncológico en algunos casos, y no hemos tenido la respuesta. Entonces hemos optado por ese camino. Pero ya les digo, el Estado parece que no se han enterado de que ellos están administrando la cosa pública y nunca nos han llamado al diálogo en nada. Además de eso, hay contratos con las departamentales de las gremiales médicas que son directamente irrisorios, porque no nos prestan en el interior de la provincia especialidades, ¿entiendes? Entonces, usted para enfermarse tiene que recurrir a Santa Fe o Rosario, nada más. Y de ahí en adelante nada, ¿entiendes? Claro que lo entiendo. Hola. Sí, lo entiendo, lo estoy escuchando. Entonces, yo creo que acá hay que plantearse, hay que sentarse en una mesa a replantear todo lo que sea el funcionamiento de IAPO, ¿entiendes? En un cuerpo colegiado. No puede ser que una persona, ahora ya lo dependieron del Ministerio de Salud, ¿entiendes? Una obra superavitaria que era, porque hubo superávit hasta cuando se manejó autárquicamente, resulta que ahora es deficitaria. Entonces, todas esas cosas, están los balances que cuentan. Y no solamente en seguridad social, podríamos hablar de la caja de jubilación, de la caja de seguro mutual, que del año 2014 los vocales tienen los mandatos vencidos, no llaman a elecciones. Lo hemos planteado, lo hemos hablado, es decir, queremos que se regularice toda la situación. No puede haber un Estado que esté infringiendo las leyes, y este Estado lo está infringiendo, ¿entiendes? Ese es el problema que estamos teniendo todos los partidos. Vamos a ser francos, y en esto, digamos, más allá de mis posiciones, esto está ocurriendo con ustedes, con todos los gobiernos, no es que ocurre desde ahora. No, esto es una cosa que viene desde hace mucho tiempo. Ahora, el problema acá es que en lugar de ir tomando decisiones, digamos, que vayan favoreciendo, en los últimos meses se han tomado situaciones que se agravaron severamente la situación de la obra social, y además la agudización o en todo caso el daño que se le genera al ingreso del jubilado con las sumas en negro, y una pérdida muy sensible del poder adquisitivo. No se está hablando mucho de esto, pero digamos, una vez conocido el número de la inflación, la verdad que los reacomodos salariales han sido, y jubilatorios han sido muy por debajo de los niveles inflacionarios de Santa Fe, ¿no? No, lo que yo lo que veo es un futuro muy negro. ¿Sabe por qué? Porque han vuelto a utilizar un esquema que lo utilizaron allá en la década del 90, por la cual la provincia perdió numerosos juicios, ¿entiendes? Que se logró en el 2005 la ley de blanqueo, la famosa ley que se llamó, ¿me entiendes? Y ahí hay una ley que es la 12469, que prohíbe al Estado otorgar sumas en negro. Bueno, esto se buscan en esas emergencias, como yo le había dicho, esas rebuscadas emergencias que ya se venció, por eso el decreto 2350 se firma el 30 de diciembre, ¿me entiendes? Y las paritarias resulta que se cierran el 7 de enero y el decreto ya estaba firmado. ¿Se da cuenta el desorden administrativo que cometen? Entonces, esas cosas, ¿me entiendes? En un Estado serio no pueden ocurrir. Ahí hay un desorden administrativo. Ese decreto, si usted
lo cuestiona, es nulo. Porque no se puede dictar una ley cuando antes no se llegó al acuerdo. ¿Eh? Entonces, ahí están esas cosas. Pero ahí, fíjese lo que va a pasar el año en febrero. Yo le pregunto, ¿cuál va a ser la base de cálculo desde donde se va a partir los aumentos salariales se futuros? Supone que desde la de noviembre o diciembre, pero todo el mundo sabe que va a ser la de diciembre del 2019, que fue el último aumento real. Porque ¿Con el 6%? No, de diciembre del 2019, digo, no 2020. Bueno, no, de 2019, eso, fíjese en el decreto también, hay un parrafito en el considerando, sí, donde habla que los aumentos que se dieron en enero y febrero del 2020, sí, que corresponden a la paritaria 2019, que se iba pagando con 2 meses de atraso, lo imputan como aumento del año 20. Con lo cual, repito, la base va a ser el último aumento de diciembre del 2019. No va a ser el 2020. O sea, bueno, la discusión... Más el 6%. Más el 6%, claro. Más el 6%. Usted, con una inflación del 36,6, le saca el 6%, está perdiendo el 30,6 con los números dibujados de poder adquisitivo. Entonces, por más que a usted le den un porcentaje, póngale el 30%, la base de cálculo, ahí está el problema, que nadie se fija. Para hacer una operación matemática se necesitan 2 números. Una es la base de cálculo y la otra es el porcentaje de aumento. Con la cara que tiraron para abajo de la base de cálculo. ¿Entiendes? Ahora, y ahí, sí, ahí es donde donde le rebajan el sueldo a todo el mundo. ¿Entiendes? Sí. Ahí está el secreto de esta maniobra que están haciendo. Para hablarlo en términos vulgares, Rubén, para hablarlo en términos vulgares, lo que ocurrió es que el Estado santafesino se quedó este año con un 30% de la masa salarial. Digamos, y este año que empieza, digamos, van a arrancar con una base un 30% más baja, y aunque les den el 30%, ustedes van a arrancar perdiendo contra toda la inflación. Exactamente. Eso es. Usted está perdiendo de ahí, ya sale perdiendo. Entonces, ¿desde dónde se parte? Fíjese, este año hubo aumento, desde lo que correspondía al 2019 hubo en enero y febrero. Después, hasta agosto, no se cobró nada. Es decir, en julio una suma unilateral. En agosto, septiembre, octubre y noviembre unas no remunerativas. Ahora parte de un 6% remunerativo y digo, salen con un chupetín, que es las asignaciones familiares, donde de 40 pesos le pasaron a 120, pero eso no se olvide, si esos 40 pesos estaban desde 2014. Fíjese, del 2014 a la fecha, por lo menos esa asignación familiar, hoy, en vez de 120 pesos, tendría que estar en cerca de 350, 400 pesos. Rubén, usted la va en síntesis, digo, año a año. En síntesis, y más allá del recurso de amparo que ustedes están llevando adelante, es una acción colectiva que dicen, está firmada por 2.000 jubilados que no tienen representación gremial. No quiero comprometerlo, pero lo que es vergonzoso también es el silencio gremial. Porque... Sí, nosotros no tenemos... No, ya sé, pero digo, es increíble que ustedes estén siendo jubilados, denunciando que les han robado el 30% del poder adquisitivo y no es una sola protesta gremial. Digo, no. Y además hayan firmado entre gallos y medianoches algo que estaba decretado antes. Eso es muy llamativo también, ¿no? Sí, no, lógico, ahí está. Porque lógicamente, después del 31 no pueden otorgar sumas no remunerativas porque cae la ley de necesidad pública. ¿Me entiendes? Entonces, entra en vigencia automáticamente, toma vigencia nuevamente la 12469. ¿Me entiende? Entonces le saca a usted la parte de eso, pero es muy grosero la maniobra que cuando usted entra a leer el decreto, mira la fecha y ya entra a agarrarle el náusea. Entonces, esas cosas. Aparte de eso, el sector policial. Tenemos ahí un ministro que ha hecho unos decretos de aumento de plus por tareas operacionales. Parece que a este señor ministro no le han informado todavía que acá en la provincia de Santa Fe existe una ley que tiene el artículo 12
de que es la ley 6.915, que fue modificada en el año 2005 por la 12464, que esa ley dice que automáticamente todo movimiento salarial del personal activo se debe trasladar a los pasivos. En los decretos, ¿sabe lo que hizo? Omitió ese traslado. O sea, no hay... Y lo puso ¿Cómo lo hizo? Lo puso como una asignación no remunerativa. O sea que los jubilados recibieron una asignación no remunerativa en el último aumento. Los jubilados reciben una no remunerativa. También, no, pero los activos están cobrando lo que se le dicen los plus, ¿me entiende? Que eso no existe, eso son asignaciones. Y todo lo que ya, si usted va al convenio 95 de la OIT y el artículo 70 de la ley 6.915, ahí le establece lo que es salario, ¿me entiende? Sí. Entonces, todas esas sumas ya fueron declaradas por la Corte Nacional inconstitucionales, ¿me entiende? Entonces, que nosotros, también este grupo, hizo una queja ante Defensoría del Pueblo y sacó en el 2014 la resolución 278, en septiembre, el 12 de septiembre del 14, donde se le recomendaba al Poder Ejecutivo, porque lógicamente no es vinculante las resoluciones de Defensoría del Pueblo, se le recomendaba ya a los gremios no firmar paritaria ni dar aumento no remunerativo. Parece que eso... Se olvidaron. ¿Entiende? Se ha olvidado todo. Se han tenido amnesia todos estos funcionarios. Y bueno, y eso es lo que está pasando hoy. ¿Me entiendes? Sabemos, somos tolerantes, pero ya la paciencia tiene sus límites. Entonces, como nos está quedando poco hilo en el carretel de vida a los jubilados, por lo menos vamos a dejar un precedente que estos señores, cuando asuman el gobierno, se dediquen a que lo que dice la democracia y que dice la ley y la república, hacer cumplir las leyes. No se puede seguir gobernando al libre arbitrio. Eso es lo que está pasando en todas estas situaciones. Que viene uno, ya le digo, como estos plus, inventan. entonces no. Si vas a dar aumento, dalo de acuerdo a lo que dice la ley. Sí, claramente. No además está la ley Maguid, ¿eh? y está la ley Maguid, y está además veníamos de una larga historia de acuerdos salariales ajustables por inflación, etcétera, etcétera, que evidentemente han sido pasados a retiro como algunos policías. Rubén, yo le agradezco mucho el contacto, de verdad me comprometí con ustedes a hacerlo público, sé que tienen dificultades para hacerlo público, comprendo la situación por la que están pasando, y ojalá esto sirva para que más gente se entere No, lógicamente, nosotros ya le digo, tenemos un grupo, estamos subiendo todos los días todas las novedades, hemos hecho los recursos, lógicamente, vamos a votar en los recursos de las asignaciones por los plus, vamos a votar las instancias administrativas, luego iremos a los contenciosos, que lógicamente nos llevará 3-4 años. Este camino ya lo hicimos del 96 al 2005. Pero de todas maneras, Rubén, ustedes son jubilados, son jubilados y a esta altura del partido. Es indignante que no les den las drogas que necesitan para los tratamientos de enfermedades permanentes. Es indignante que tengamos gente con tratamientos oncológicos abandonados. Es indignante que haya gente que se tenga que encadenar en hiapos para que le den un medicamento. Y es indignante que en Santa Fe, que se había conseguido el 82% móvil, que se había conseguido, digamos, regular un ingreso más o menos digno, no digo ni siquiera digno para los jubilados, hoy estén en pleno retroceso, recibiendo sumas remunerativas, financiando la obra social. De verdad es un nivel de retroceso que no es, a ver, dime cómo trata, y no quiero ser peyorativo, pero digo, no hay mejor reflejo de un gobierno, un Estado, de cómo trata a sus viejos. Y no estoy diciéndole viejo, pero cuando un Estado trata mal a sus viejos, cuando empieza a hacerle pagar a los viejos, el ajuste es el reflejo del alma de un gobierno. Exacto. Y le paso otro dato. En la suma remunerativa de agosto, septiembre, octubre y noviembre, fíjese, en el decreto dice traslado proporcional. Sí. Y le trasladaron el 80% a los jubilados. No le trasladaron el 82%. No, le roban el 2 en el camino. Bien. Robaron el 2 en el camino, o sea que hicieron de facto una modificación al sistema del movilidad de que nada dice la ley de necesidad pública. No me sorprende. Es decir, por eso le digo yo, hay cosas que usted se pone a buscar, que usted es abogado, sabrá,
se pone a buscar y se encuentra con cada vicio, ¿me entiendes? Que yo no sé directamente, por ahí me autopregunto, ¿quién los asesora? No es el problema quién los asesora. ¿Quién los deja hacer? Porque, y en esto quiero ser absolutamente franco, si estuviera gobernando otro partido, ni UPCN, ni ATE, ni nadie los deja hacer. Ni la legislatura los deja hacer. Ahora, estos señores... Yo conocí una sola persona, ¿me entiendes?, que por lo menos defendía los gremios, que era Magui. ¿Me entiendes? Lo defendía. Aunque sea el gobierno, públicamente él estaba siempre buscando algo para el afiliado. Pero de ahí para adelante, escúchenme, estos que están ahora, fíjese, firmaron un decreto y buscan estrategia. Porque primero, fíjese, en el anterior aumento ponen quiénes son los primeros que aceptan. Ahora aceptó al SAFEL primero. Sí. Y así lo van arrinconando a aquellos gremios que no se van al paro. Entonces, con conciliaciones, entonces le arreglan todo, no le pagan. Fíjese que ahora los viales, los de salud, tampoco cobrar el aumento de esta complementaria el mes que viene. Esos son los castigos.